muchísimo, yo ya había leído un poquito de esto. Sin embargo, ahora que nos dieron ellos el estudio, Dios bendiga a Karen y a David, de verdad. Yo me salí muy contenta, con mi corazón así compungido, diciendo: Señor, ¿qué otra razón podemos tener para obedecerte y celebrar tus fiestas? Tus fiestas. No son las fiestas de Israel, son las fiestas de Yahweh. Y tenemos que celebrarlas. Son importantes. Nos explicaba David, explicaba Karen el viernes, en el Shabbat, nos decía que cuando Yeshua es crucificado, mientras Israel preparaba el cordero estaba siendo preparado para la crucifixión. Mientras Israel degollaba el cordero, Yeshua estaba siendo enclavado. Entonces, amados, ¿por qué no celebrar Pesaj? ¿Por qué no hacerlo? Algunos dicen: hermanos, tengan mucho cuidado porque nos están judaizando. Ya no dicen Jehová, ya no dicen Jesús. Mira, amados, si usted gusta seguirle diciendo Jesús, si usted gusta seguirle diciendo Jehová, yo no le puedo obligar a decir el nombre de Dios. Eso lo hace su bendito Espíritu. Nadie puede imponernos algo. Pero para nosotros, dice la Torá, que es Yahshua. Dice la Torá que no es Jehová. Algunos rabinos dicen Jehová. Ya vimos este estudio, ya dijimos por qué. Pero es Yahweh, es el Elohim. Entonces ese es su nombre. Si usted quiere seguirlo diciendo, no tengo ningún problema, hermano, no se ofenda. Yo quiero hacer la voluntad del Señor, de hablar lo que nos pide que hablemos. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, no, hermano, por favor, no malinterprete, mejor no entienda. Amén. Ese es el nombre. Y pues estamos por celebrar, o por no celebrar, por ver, y por celebrar Pascua, y por ver esa tetrada. No se la pierdan. Por algo el Señor dice: velad y orad. Velad es estar atentos. No es que te quedes una hora sin dormir. No, hermano, mira, si a ti te gusta hacerlo, tú lo quieres hacer, lo tienes por disciplina, adelante. Pero si lo haces porque lo entiendes de esta manera, ¿cómo te vas a sentir al otro día? En tu trabajo vas a estar cabeceando. Velad es estar atentos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Elohim está hablando. Amén. Bueno, este día vamos a continuar con el estudio de las fiestas y vamos a hablar. ¿Quién ha visto que ya subieron? Bueno, de hecho hay mucha información con respecto a las tetradas. Ya ahorita el internet está lleno de todo lo que usted quiera ver de tetradas. Esta última semana David subió su video. Ya lo subimos, ya está en el internet, ya habló de las tetradas. ¿Qué más quiere? No seamos como el pueblo de Israel, por favor, que vio milagros, que vio señales, que vio maravillas, prodigios, y aún con todo y eso le dieron la espalda al Señor. Que nosotros estemos atentos y estemos listos, por si en alguna de estas señales viene nuestro amado Yeshua por nosotros. Guardémonos, por favor. Amén. Así que yo quiero invitar, era importante, y el viernes nos dieron una enseñanza hermosísima. Me gustaría no darla yo, sino que la explicara un poquito David con respecto al derramamiento de sangre del cordero. ¿Podrías explicarnos? Bueno,
soy muy sabiondo, ni sabido, ni nada de eso, sino que en este mover que el Señor nos ha puesto, me ha puesto a mí, a mi esposa, de buscar realmente cuál es su verdad, de que el Señor, el Adonai, el Elohim, como mucho tiempo le llamamos Jehová, Él no es ni judío, no es cristiano, Él es un Señor eterno que no se apega a ninguna religión ni a ningún tipo de práctica que Él no haya mandado. Nosotros aprendíamos y duramente, porque anoche yo la pasé mal. El movimiento mesiánico no está en lo correcto tampoco. Ellos enseñan que, por ejemplo, para celebrar la Pesaj tienes que estar circuncidado. Ellos mismos predicando a Yeshua el Mesías o teniéndolo como un complemento para la Torá, no lo toman como que Él es la Torá misma. Entonces esto fue muy duro. Nosotros anoche estábamos viendo una enseñanza de ellos en la cual se dicen muchas cosas ciertas. Y nosotros en estos tiempos hemos estado aprendiendo mucho sobre las enseñanzas y las verdades que se encuentran en los judíos, pero por algo Yeshua el Mesías nos vino a enseñar que así como hacen los judíos, de que sacan la levadura de sus casas, nosotros tenemos que sacar la levadura, y nos enseñó a que saquemos la levadura de los fariseos. Él le dijo a su pueblo cuando estaba Él entre ellos, enseñándoles como un rabí, como un maestro, como una persona más entre ellos. Él les dijo, cuídense de lo que les enseñan. ¿Por qué? Porque en el judaísmo actual, que viene a ser la herencia del fariseísmo anterior, si ustedes se ponen a investigar el fariseísmo de la época de Yeshua, es el judaísmo de la época actual. Tenemos que tener mucho cuidado y obviamente hay muchas cosas que aprender, pero también hay que tomar, como dice ahí, lo bueno, lo que viene de Él, lo que es eterno, porque hay cosas que están en la Torá, en la enseñanza, pero hay otras cosas que los rabinos a lo largo del tiempo, y en la misma época de Yeshua, habían normas, habían costumbres, pero todo ello, normas, mandamientos, costumbres, mandamientos, todo eso ellos lo ponían como mandamientos. Y eso fue lo que Yeshua les dijo, no pongan mandamientos que no están. Entonces eso ha sido algo muy duro. Yo decía, y bueno, no voy a dar razones por mi intimidad ante Elohim y también con mi esposa, de la circuncisión, porque luego vimos en 1 Corintios 7 lo que dice también un rabino que se llamaba Saulo, Pablo. Él era un rabino, él sabía y conocía más Torah que todos nosotros juntos y que los judíos de hoy en día. Él conocía más porque pues aprendimos que era de la escuela de uno de los rabinos más altos en esa época, Gamaliel, que muchos judíos lo citan hoy en día en sus enseñanzas, en el Midrash, en varios de sus libros. Él mismo dijo, yo tengo todo eso por basura, todo eso yo lo tengo por basura. Y cuando hablaba de la circuncisión, él decía, si tú eres circunciso y has conocido al Mashiach Yeshua, y lo has recibido, entonces vienes a ser libre. Porque dijo que, si quieren lo podemos leer en 1 Corintios 7, abramos lo mejor para no parafrasear, no divagar. Lo leímos anoche mi esposa y yo en la versión tradicional. También hay una versión que se llama Nazarena Israelita, que también busca ser más original a lo que dijo. En 1 Corintios 7, 17 dice, pero cada uno, como el Señor, como Adonai le repartió, y como Elohim llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circuncisos, quédese circunciso. Y razonábamos esto, físicamente es imposible que tú estando circuncidado te circuncides. Es imposible, ¿verdad? Porque como todos sabemos, pues la circuncisión es que al varón a los 8 días de nacido le cortan el prepucio. ¿Y cómo va a decir aquí en la palabra, quédese circunciso? Quiere decir obviamente que sigas honrando eso que tienes, que ya has recibido en el caso de ser una familia judía, que has
sus hijos los circuncidan, está diciendo, pues, está bien que te quedes de esa manera con ese pensar porque estás honrando de dónde vienes. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, ahí viene para nosotros, ahí viene para mí. A mí el Señor me llamó a todos nosotros siendo incircuncisos, siendo gentiles. Lo que el pueblo de Israel conoce como gentiles, incircuncisos. Porque para ellos es decir, esos gentiles incircuncisos. Así es como nos ven también. Dice, fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. ¿Qué es? ¿Qué es lo que vale? El guardar los mandamientos de Elohim, de Dios, como decimos. Bueno, yo también ahora digo más Elohim, porque Elohim para los judíos significa Dios, significa el que es todopoderoso, ¿verdad? Entonces, pues más correcto también es decir Dios, porque bueno, Dios es, haciendo un paréntesis, es una palabra griega que viene del vocablo de decir Zeus, y cada vez que tú dices gloria a Dios, dices gloria a Zeus. Podrías plantearlo de esa manera. También obviamente nosotros hablamos español, somos latinoamericanos, y para que el resto de la gente nos entienda, pues también debemos decir Dios, ¿verdad? Pero cuando yo alabe con sinceridad, tengo que hablarle a Yahweh, a Elohim, con propiedad, como Él realmente es, que se llama. Y dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en Él se quede. Fuiste llamando siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Adonai, porque el que en Adonai fue llamado siendo esclavo, liberto es de Adonai. Asimismo, el que fue llamado siendo libre es esclavo de el Mashiach. También decir Cristos es una palabra griega. Cristos, ellos lo decían, y Cristos le dicen en Grecia, o en la mitología griega, Cristos eran todos los dioses, cada dios de ellos era un Cristos. Pero al nosotros debemos decir el Mashiach, porque al traducirlo se refieren al escogido, al llamado, al ungido. Entonces, bueno, ese es otro paréntesis. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros estamos aprendiendo que hay que honrar y guardar las fiestas. ¿Por qué? Porque como dice ahí mismo, es un mandamiento de Elohim, guardar sus fiestas. Cuando Yahweh, y hablando de la circuncisión, y yo me fui más allá de lo que traje, la circuncisión fue dada primero a Abraham, y se lo dijo, hazlo para que te diferencies y te distingas de todos los otros pueblos, ¿verdad? ¿Y cuándo llegaron los mandamientos? Cuando vino la época de Moisés o Moshe. Entonces, Elohim no se va a contradecir en su palabra. Nosotros no podemos decir que la circuncisión es un mandamiento. La circuncisión es una señal, en la circuncisión. Exacto. Entonces, por algo decía, ¿cuál era la otra? Romanos, vamos a Romanos. Yo sé, hermanos, que estamos en un caminar realmente. Esto se trata de estar listos para el momento en cuando nos presentemos frente a la presencia del Todopoderoso. Eso no lo vas a evitar. Nadie lo puede evitar. Y de eso se trata. De que vayamos realmente sacando la basura y dejando lo que vale. En Pesach y en Día de Pan, que es la fiesta del Pesach, y enseguida también la de los panes sin levadura. Los judíos, y está en la Torá, dice que tienes que sacar la levadura de tu casa. Yeshua dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces a eso también se refería con las enseñanzas, que no son el pan que te alimenta. El pan sin levadura no se infla, sigue siendo pan. Tú le pones levadura y se infla. Pero de lo que te alimenta en verdad no es la levadura, es el pan. Entonces eso también es una enseñanza importante en cuanto a la levadura que debemos sacar de nuestra vida. Romanos 2:25. Y esto es algo fresquito, hermanos. En esto estábamos nosotros anoche. Me sentí mal. En verdad yo me sentí triste porque yo estoy aprendiendo, quiero agradar a Elohim, yo quiero agradar al Señor, yo quiero obedecerlo. No quiero vivir en un libertinaje como lo vive hoy el cristianismo, porque el cristianismo no vive en libertad, vive en libertinaje, hacen lo que les da la regalada gana.
empezar a hablar que sí, que no, que bueno. Entonces, 2:25, ¿verdad? Dice, y voy a leer desde antes, desde el 17 dice, y aquí en esta Biblia, esta versión que Reina Valera, dice los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Elohim. Y conoces su voluntad, porque eso no lo vamos a negar. Ellos conocen mejor la Torá que nosotros. Ellos conocen el escrito original de la Torá. Nosotros hemos recibido una Biblia que está traducida y que muchas veces en sus palabras no tiene el significado completo de lo que dice la verdadera Torá. Eso es algo real, eso no me lo estoy inventando. La palabra que tenemos hoy, tenemos que investigarla y ahondar en ella aún más, porque el Elohim, Señor, del Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos está diciendo mucho más de lo que a veces leemos aquí. Hay mucho más en cada palabra. Entonces, ellos tienen eso. Ellos tienen el original. Además de tener el original, le han aumentado. ¿Verdad? Dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Esto está hablando a los judíos. Luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, o sea, de los ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú cuando veas, yo no sé mucho de judaísmo, realmente no sé mucho, pero para ellos sus enseñanzas no son solamente espirituales, son razonamientos, son cosas que tú dices con esta prueba esto, con esta prueba, y por eso yo hago esto, y por eso yo hago lo otro. A esto se refería a Yeshua cuando decía que tú enseñas cosas que no son, que son doctrinas de hombres, son razonamientos humanos. Y dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos. Porque eso siempre decimos todos, ¿no? Despotricamos contra los católicos, que ellos adoran ídolos e imágenes. Pero ellos también, a pesar de que no lo hacen y tienen esa verdad, abominan a los ídolos, pero cometen sacrilegio con lo más santo, y ellos conocen cuál es lo original de lo más santo y lo más santísimo. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Elohim, porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahí lo que está diciendo es que ellos están creyendo más que todos y hacen a un lado y tienen por menos a los gentiles, a nosotros. ¿Por qué? Nosotros obviamente, llegando al Mesías Yeshua, lo hemos conocido siendo gentiles. No somos más gentiles, no lo somos. Pero al hacer de esta manera la ley como ellos la están haciendo, no le hacen fácil a los gentiles llegar a alcanzar la salvación. Ahora lo sabemos por qué, porque ellos no aceptaron al Mashiach. ¿Por qué? Por sus propias doctrinas de hombres también. Entonces, ¿dónde me quedé? Ah, sí, por los gentiles. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues tú eres un circunciso, tienes tu carne cortada, pero en verdad eres un incircunciso ante los ojos de Elohim. Terrible, terrible. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, de la Torá. La ley es la Torá, cuando también aquí dice la ley, la palabra es la Torá. No será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es. Aquí nos habla de por qué estamos siendo injertados al pueblo judío. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, Yahudí, el que lo es en ¿dónde? En el interior,
los hombres, sino de Elohim. ¿Verdad? Y sigue aquí, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho. O sea, la circuncisión, los judíos tienen muchas normas sanitarias que las han puesto como mandamientos cuando no lo son. La circuncisión como algo sanitario hecho a los niños o incluso a los adultos es algo bueno. ¿Por qué? Te evita infecciones en tu miembro. Es algo bueno, pero no es un mandamiento. Así como decía Yeshua que lavarse las manos, que los fariseos le decían, oye, tus discípulos no se lavan las manos y están comiendo. Para el judío es un mandamiento, lavarse las manos antes de comer, porque si no esa comida viene a ser inmunda. Higiénicamente sabemos que lo correcto es lavarnos las manos antes de comer, pero no es un mandamiento de Elohim. Es como si ellos hubieran tenido en esa época pasta de dientes y hubieran dicho, después de comer tienes que lavarte los dientes, y eso es un mandamiento. Eso no es un mandamiento. Nosotros lo hacemos porque tenemos cultura, lo hacemos por algo que recibimos y nos enseñan nuestros padres, ¿verdad? Pero no podemos decir que eso es un mandamiento porque ahí estamos agregando a la palabra, a la Torá. La Torá es una sola y permanece para siempre. Amén. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim, porque ellos son de ellos, y en otras citas lo dice, no nos podemos creer más que los judíos, porque la salvación vino por ellos, a través de ellos. Vino incluso para ellos, porque para ellos vino y ellos no lo conocieron, no lo recibieron. No podemos creernos más que ellos, aunque ellos sepamos lo que están haciendo mal. La Torá, nosotros tenemos la Torá gracias a ese pueblo. A los judíos tenemos que amarlos. Tenemos que compadecerlos, así como Yeshua los amaba. Yeshua los amaba, sabía que estaban en el error. Les decía, no pongan más, quiten la levadura, no hagan caso de lo que dicen los fariseos. O hagan caso, pero no hagan lo que ellos hagan. ¿Verdad? Que algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Elohim. De ninguna manera. Antes bien, sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Elohim, que diremos, ¿será injusto Elohim que da castigo? En ninguna manera. O sea, Elohim, obviamente, hay una circuncisión para separarnos de este mundo, y esa circuncisión es Yeshua el Mesías. ¿Qué es lo que te separa del mundo, de los gentiles? Porque ahora nosotros podemos decir que los gentiles son aquellos que no creen en Yeshua el Mesías. Inclusive, y tristemente, como dice ahí, incircunciso, aunque tenga la circuncisión, eres incircunciso si no crees en el Mesías, Yeshua. Es terrible porque ellos se apoyan en la ley, y es verdad, la ley es cierta, pero el cumplimiento también de esa Torá es Yeshua. Y eso es lo que también está viendo que hay en el movimiento mesiánico. Se han vuelto totalmente a una Torá inicial, sin la totalidad de la Torá que vino a ser dada con Yeshua el Mesías, vino a ser explicado. Por algo Yeshua enseñó, un mandamiento nuevo te doy. No estaba contradiciendo los mandamientos, estaba haciéndolos mucho más profundos al decir que nos amáramos unos a otros como Él nos amó. Eso no contradice los otros mandamientos, los explica de una mejor manera. Terrible, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo tengo que decir con respecto a eso, porque tenemos que tener cuidado. La ley, como dice ahí, hay que cumplirla. Pero cuando tú tienes a Yeshua, Él escribió la ley en tu corazón. Y como Él escribe la ley en tu corazón busca cumplir la ley. O sea, no es que yo tengo a Yeshua y ya tengo la ley dentro de mí y ya me voy a olvidar de todo. No. Tienes que aprender cuál es la ley de Elohim. Y tú te darás cuenta que si buscas vivir en santidad como Yeshua en tu corazón te lo está diciendo qué es lo que no tienes que hacer, de qué es lo que te tienes que alejar, cómo tienes que vivir. Eso está en la Torá, eso está en los mandamientos. Hay muchas cosas más que a veces por nuestras propias costumbres heredadas de nuestros padres, de nuestras tradiciones, de nuestras religiones de las cuales venimos, no están en la ley. Inclusive en el mismo cristianismo, ya eso lo hemos predicado hasta... ¿Cuánto tiempo llevamos predicando de eso?
son muchas cosas agregadas. Se habla de la apostasía, de todo esto, que obviamente son leyes puestas por hombres también por su concupiscencia de su corazón, por sus deseos engañosos, como lo dicen creo que Timoteo. Bueno, y yendo a la Pesaj, ¿por qué no celebrar Pesaj? Por eso digo, nosotros que a veces despotricamos de los católicos, ellos tienen mucho más respeto que nosotros en lo que refiere al sacrificio de Yeshua en la época de la Pesaj, o como se le dice Pascua, que nosotros. Nosotros no hacemos nada. Y Yeshua, el Mesías, vino a celebrar la Pesaj, y esa santa cena que nosotros tenemos es la Pesaj. Eso es algo que también tenemos que corregir. La santa cena es la Pesaj. Yeshua vino y antes de morir, Él les enseñó a sus discípulos cómo tenían ahora que celebrar Pesaj. ¿Por qué? Yendo a lo de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Los judíos, y está en la Torá, en la época de Moisés, Moshe, ellos escogían al mejor cabrito, al cordero más tierno, de 1 año, que no tuviera imperfección, lo cuidaban por 4 días, veían, y eso es algo muy bonito que aprendíamos. Ellos llevaban al cabrito, lo tenían en su casa, convivían con él, lo bañaban, lo cuidaban, lo acariciaban para ver si no tenía algún desperfecto físico. ¿Para qué? Porque ese era el cabrito que iba a ser sacrificado para la comida de la Pesaj. La primera Pesaj, como todos sabemos, fue dada al pueblo de Israel en Egipto, cuando eran esclavos en Misraim, que es Egipto. Ellos eran esclavos y el Señor les dio esa orden de que tienes que matar a un cabrito. Nosotros aprendimos que ellos no lo mataban como un sacrificio, pero agarraban su sangre por orden de Elohim, la rociaban en sus dinteles de sus puertas, la ponían ellos en las puertas de las casas judías. Digamos que esta es la puerta, y aquí en el umbral, en la parte del piso, ellos tenían como un orificio donde ellos regaban la sangre ahí. A eso se refiere. Nosotros a veces creemos que es como la película Los 10 Mandamientos de Charlton Heston, no sé si se la han visto, que agarraban con unas hojas y le ponían así en cada lado. Entonces que el ángel de la muerte, cuando venía, y vemos en la película que pasa como una nube así, y cuando veía eso en una casa se iba de largo. Pero lo cierto es que en la casa de los judíos ellos tienen en el piso, en su umbral, tienen dónde poner esa sangre, porque ellos también creen, cuando tienen un invitado, esa sangre, o sea, matan a un cabrito para hacer un festín, una comida, esa sangre la vierten ahí, la ponen en el dintel de su puerta, en la parte del piso donde está ese orificio. Ahí hay un hoyo donde, bueno, se mata el cordero y ahí se riega de sangre, y hay sangre en la puerta. Entonces cuando invitan a alguien, si una persona pasa por encima de la sangre, entonces quiere decir que está recibiendo ese sacrificio, ese honor que se está haciendo con agrado. Si alguien pisotea la sangre que está en el umbral de la puerta, eso se toma como una ofensa y que están rechazando eso que se ha hecho. Entonces, como dicen los gringos, la Pascua, Pesaj, ellos la dicen Passover, que significa pasar por encima. Entonces, tiene mucha connotación de que tiene que pasarse por encima de esa sangre para aceptarla, para recibir esa sangre que se ha derramado, para poder ellos comer de ese cordero. También obviamente Passover significa los que pasaron también, los que pasaron a través del mar, porque Elohim abrió los mares y pasó el pueblo a través de ellos, en uno de los portentos más espectaculares que se está registrado en la historia de la humanidad. Y también otra connotación, el pueblo hebreo significa el que cruzó. Ibrí, viene de la palabra ibrí en hebreo, que significan los que cruzaron. Por eso le decían el pueblo hebreo, porque fueron los que salieron de Egipto. Y bueno, no sé si falta algo, sí creo que falta mucho. Cuando nosotros estamos aprendiendo de cómo hacer la Pesaj, porque hay que hacerla, ¿de dónde podemos tener el ejemplo de cómo celebrarla? ¿Quiénes la celebran la Pesaj? Los judíos.
Pero en medio de esa celebración tiene muchos agregados que ellos han puesto y que no están en la Torá. Que hay que comer el huesito, que hay que poner unas manzanas con miel. Son cosas que ellos le dicen que tienen significado, porque también ponen un vasito, una vasija con agua, con sal o vinagre, porque dice que eso representa las lágrimas que el pueblo en Egipto sufrió al estar bajo la esclavitud de los egipcios. Pero son cosas que no están en la Torá. Si hay, por ejemplo, el que dice que tienes que comer el cordero, y eso es lo que me chocó anoche durísimo, mucho. Yo veía en unos mesiánicos que estos mesiánicos de hoy en día son cristianos, o sea, casi como nosotros, que son cristianos que en verdad sí se judaizaron. ¿Por qué? Porque se fueron al judaísmo y dejaron y están negando al mismo Yeshua en todo lo que él hizo. Es terrible. No digo que yo no los conozco a todos los mesiánicos del mundo, habrá algunos que sí honran a Yeshua en todo y lo tienen como parte de las enseñanzas de la Torá, pero también otros enseñan la pura Torá sin tomar en cuenta lo que Yeshua dijo de la Torá. Porque acuérdense, él además de ser primero nuestro Elohim, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él también es nuestro rabí, es nuestro maestro, ¿verdad? Acuérdense que, bueno, como dicen, todos los ministerios que nosotros podamos imaginarnos y ver estaban en Yeshua. Él era el apóstol, él era el profeta, él era todo. Él también es nuestro profeta, porque él también habló de lo que habría de pasar. Él dijo de la luna de sangre, de las lunas de sangre, que no teman cuando se escuche el bramar de las olas, en Lucas. Volviendo, los judíos tienen como costumbre matar a ese cabrito para comerlo. Ellos, los mesiánicos, dicen, no lo estamos matando como un sacrificio. Hay varios tipos, y es verdad, varios tipos de sacrificios en la Torá que se hacen, como decía también Karina, escuché decirlo en la mañana. Hay diferentes tipos de sacrificios por los cuales se mata un cabrito, se mata un toro, un buey, palomas, pichones, hay varias cosas. Ellos dicen que ese cordero no se está matando como un sacrificio, sino más bien para comerlo, y que lo están haciendo como lo dice la Torá. Pero no puede, yo dije, bueno, ¿en qué momento van a decir sobre Yeshua el Mesías? ¿De qué? De que cuando era la Pesaj, cuando Yeshua estaba con sus discípulos, Él les enseñó, antes de que fuera la noche de Pesaj, de la cena, les enseñó en lo que conocemos la Santa Cena, cómo debían hacerlo. Y por eso Él les dijo, hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El judío, o en la costumbre de la Pesaj, cuando toman el vino o comen el pan sin levadura, ellos no lo toman como que fuera sangre o cuerpo, no lo toman con ese significado. Pero nosotros, en cambio, Yeshua nos enseñó que tenemos que hacerlo en memoria de Él. No está mal decir que es en memoria de cuando Adonai sacó a su pueblo de Egipto, librándolo de la mano de la esclavitud y librándolo del espíritu de muerte, de sus juicios. Pero nosotros hemos venido al conocimiento del Altísimo, del Señor, lo hemos recibido a través de Yeshua. Y es ese sacrificio en el día de Pesaj, que se hizo en el día de Pesaj, el que nos ha librado de la muerte, del infierno y de la perdición eterna. Baruch Hashem, bendito sea su nombre por siempre. Entonces, yo lo hubiera querido aprenderlo antes, ni siquiera en el momento ya que ya es la Pesaj, ya la tenemos encima. Todo en el tiempo de Adonai. Nosotros no podemos a veces cuestionar su voluntad, sus tiempos, cuando Él nos da lo que nos da. Así que hay mucho que desaprender de la Santa Cena, hay mucho que desaprender de cosas que lo hacemos por costumbre. Si nosotros en verdad lo que predicamos y tenemos como sana doctrina es la doctrina verdadera, es la verdad. Si nosotros buscáramos de todo lo que hacemos, ¿qué es lo que hacemos por costumbre? ¿Y qué es lo que hacemos porque lo dice la palabra de Elohim? Terrible. ¿Usted quería decir algo? Para nosotros, cuando el Señor nos abrió los ojos y entendimos cuál es la sana doctrina,
árabe. Entonces ya no estamos siguiendo las ordenanzas de Yeshua, sino de Israel. ¿Qué significaría entonces para nosotros judaizar? ¿Qué dije antes? ¿De dónde viene el judaísmo? Del fariseísmo antiguo. Entonces, no sería la palabra judaizar, porque en el judaísmo también está la Torá. Entonces, no ofendamos también, pero no fariseizamos, fariseamos, no sé cómo sería decirlo. No podemos ser como los fariseos. No nos farisellamos, nos fariseamos. Fariseamos. Eso. Entonces podemos caer en ese error. Podemos caer en ese error. Algunos me preguntan, pastora, ¿por qué ya no pone de que eso te dan Adrián Romero? Yo no lo hago solo porque nuestro hermano David diga que no es correcto. Lo hago porque la letra que tiene no me edifica. Y la escritura dice, la Torá dice que debemos alabar al Señor con salmos. Con salmos. Y en este tiempo él mismo está restaurando lo primero que es su nombre. Su nombre lo está haciendo. Hay mucha gente que está, aunque dentro de las iglesias que dicen de ser sanas, de sana doctrina, él mismo está hablándole. Si tú le buscas, él se va a presentar a tu vida y te va a decir qué es lo correcto. Y hay mucha gente que ahora está saliendo y está buscando a Yeshua. A Yeshua. Simplemente quien vio la serie de Maranata que acaba de subir Sarmiento. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque en el mismo Israel, en un noticiero israelí, un israelita que vino a México está exhortando a los judíos a recibir a Yeshua. Entonces ya está a punto de venir el Eterno. ¿Cómo nos vamos a ir con Él si no obedecemos? Si no le amamos. ¿Ven? Es tremendo, la verdad. Y como usted mismo decía, yo también me pongo a buscar en internet. O sea, ¿de dónde buscamos enseñanza? Enseñanza verdadera, sana doctrina, como le decimos. Esa palabra ya está más berrea que sana doctrina. Y me pasó a mí anoche, esto es algo fresquito, anoche me pasó, me sentí triste, me sentí mal. Yo dije, yo que quiero desaprender la basura para aceptar lo que es verdadero alimento, lo que le agrada a Elohim, su verdad, me sentí mal, o sea, yo por qué, por ejemplo con la circuncisión, pero enseguida yo sabía cuál era el versículo en las epístolas, y digo, ¿cómo puede ser que enseñen algo que está contra lo que también se enseñó a través de los rabinos que Yeshua puso? Yeshua puso a sus rabinos, sus discípulos, vienen a ser sus rabinos, sus maestros. Entonces es tremendo, pues, es algo pues, que les comparto, que es algo que yo realmente pienso, siento. Y volviendo a lo de la Pesaj, sí la tenemos que hacer, no es solamente que vengamos el domingo, predicaron sobre la Pesaj, y ya sé sobre la Pesaj, y ya. No, hermanos, tenemos que celebrar la Pesaj. Sí, amén. Tenemos que celebrarla. ¿Y cómo? Como Yeshua nos enseñó. No nos tenemos que afanar en la Santa Cena. ¿Por qué? La Santa Cena es esa. Esa es la Santa Cena. Y no, bueno, como decimos nosotros, Santa Cena. Cuando en verdad sí es una cena recontra que santa. ¿Por qué? Porque Adonai Elohim lo enseña en su Torá, en sus mandamientos, primero a través de Moisés. Y luego, a través de Yeshua, lo viene a perfeccionar. Lo viene a decir cómo debemos hacerlo bien. ¿Por qué no? Asimismo no se puede pasar por alto el hecho de que Adonai haya sacado a su pueblo de Egipto, pero tampoco se puede pasar por alto que Yeshua, el mismo Cordero de Elohim, haya venido a morir por nosotros. Aunque me digan que ese cordero, yo tengo que comer cordero, y por eso yo le decía a Karen, yo creo que ni cordero se puede comer, porque dicen no, que hay que hacer una cena igual porque es comida, y se compra un cordero y ya la carne y te la comes. Pero si en esa noche Yeshua, el Cordero de Elohim, murió por nosotros, yo creo que ni cordero podría comer. El pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Exacto. Hacerlo en memoria, no como dicen los católicos, que en la hostia está la carne y la sangre ahí y algo. Cuando en la misma Torá dice que no se debe comer sangre. Eso contradice una ley. Yeshua no vino a contradecir la ley, vino a cumplirlo. Entonces, aunque me digan que yo puedo comer en Pesaj cordero,
sacrificio, pero sin embargo esa sangre se unta para evitar que el ángel de la muerte venga y mate un primogénito, mate a los que están en la casa. Yo no puedo hacer eso pasando por alto la sangre del cordero, de corderos, el sacrificio de sacrificios, que es Yeshua el Mesías. Entonces, Baruch Hashem, bendito sea su nombre, y el Señor los bendiga y nos bendiga a todos para realmente hacer su voluntad y no dejarnos llevar ni guiar por ninguna doctrina, o como dice, por filosofías de hombres que son solamente eso, pura filosofía, puros razonamientos, que aunque tengan justificación, no son los mandamientos de Elohim. Que el Señor nos guíe y nos guíe a todos para hacer su voluntad cada día en nuestra vida y poderlo agradar aún más cada día. Amén. Amén. Bueno, nosotros humildemente en nuestro hogar celebramos y vamos a celebrar mañana la Pascua. Mi casa es pequeña, no es muy grande, a pesar. Si alguien quiere asistir, acérquese con nosotros, le damos la dirección. Van a ser bienvenidos. ¿Verdad, pastor, que sí? Sí, vente, Cari, regálanos unos minutitos. Todo. Esto es muy importante también. Y además, esto va a enriquecer y va a fortalecer, va a respaldar lo que el Eterno te ha puesto, hija. Ya se volaron tu tema. Con lo que decía mi esposo acerca de la pesar, nosotros también entendíamos que así como el Señor Yahweh puso ese mandato de que tenía que ser sacrificado el cordero entre los dos atardeceres, recordamos que el día para el Señor comienza a partir de la tarde cuando el sol se pone, porque el Señor cuando hizo las lumbreras primero era la oscuridad, entonces el día se toma a partir, digamos, de las 6 de la tarde, que es aproximadamente sin tomar el horario de verano, que oscurece, que empieza a atardecer hasta el otro día. Entonces el Señor había puesto por mandato que este cordero tenía que ser sacrificado entre esas dos atardeceres, que por lo general dan las 3 de la tarde, que era la hora en la que el minjá, que era una de las ofrendas que los sacerdotes hacían en el tabernáculo. Recordemos que eran dos ofrendas al día, una era el minjá y era a las 3 de la tarde. Entonces, si nosotros empezamos a escudriñar los evangelios, cuando nos cuenta antes de que Yeshua fuera sacrificado, si nosotros empezamos a contar desde que es la entrada triunfal, desde que el Señor va y visita a Lázaro, recordamos que esa fue una historia antes de que nos contara la cena del Señor. Si nosotros empezamos a hacer el conteo y con lo que nos van narrando las escrituras y también las escrituras puras, digamos, de que vienen del hebreo, nos damos cuenta que el Señor, la cena que celebró no fue la cena de Pesaj, fue una precena, digámoslo así. La Pesaj se celebra el día 14 del mes de Abib o Nisan. En este caso, viéndolo con nuestro calendario hoy en día, es el día lunes. El día de mañana por la tarde comienza Pesaj. Sin embargo, si nosotros seguimos contando, como les cuento, hacemos ese estudio, nos damos cuenta que el Señor hizo un día antes esta cena. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor quería demostrarles a sus discípulos el orden y la manera que tenía que celebrarse la Pesaj, como debía hacerse. Ya no era necesario sacrificar el corderito y ponerlo en la sangre con el manojo de las hierbas en los dinteles. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser sacrificado al otro día, que él iba a ser el cordero, porque él es el cordero de Yahweh. Entonces, él estaba demostrando y les estaba diciendo, este es el orden que van a hacer, este pan sin levadura es mi cuerpo y esta copa de vino es mi sangre, que es el orden que nosotros tenemos que seguir para celebrar Pesaj a Yeshua, no con el cordero que había ordenado Yahweh, porque ese cordero que ordenó Yahweh fue sustituido por Yeshua cuando murió por nosotros. Es por eso es muy importante que todo lo que nos menciona el Antiguo Testamento solo es sombra de Yeshua.
porque cuando Yeshua vino y lo cumplió, fue la Torah oral. Entonces, Yeshua lo que estaba haciendo era celebrando una pre-Pesaj para demostrarles qué era lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque al otro día, cuando nosotros leemos la historia del sacrificio del Señor, nos damos cuenta que ellos lo apresaron en esa misma noche. Esa misma noche lo apresaron, lo torturaron, lo hicieron lo más feo que pudieron hacerle a nuestro Mesías durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque los mismos judíos les decían a los que tenían que sacrificar: tienes que hacerlo rápido porque nosotros al otro día tenemos que preparar lo de la fiesta, lo de la Pesaj, hazlo rápido. ¿Por qué? Porque el primer día de Pesaj, del primer día de panes sin levadura, es un Shabbatón, como le llaman, un Shabbat alto, es decir, un día en el que no se debe de hacer trabajo, no se debe de hacer alguna actividad, sino al contrario, tiene que ser un día de reposo, un día de recuerdo, y eso nos dice en Levítico el 23 y Éxodo 12. Entonces, ¿por qué tenía que ser así? Porque tenía que ser concordar exactamente con lo que Yahweh había puesto en esta ordenanza. Es por eso que Yeshua fue sacrificado, ¿a qué horas? A las 3 de la tarde. Ese fue el sacrificio de Yeshua, a las 3 de la tarde. Y cuando fue su último aliento, fue cuando terminó ese primer día de Pesaj. Ese fue su último aliento. ¿Por qué? Porque tenían que apurarse de inmediato, para enterrarlo, porque esa era una actividad y estaba prohibido hacer alguna actividad en ese día. También acuérdense que cuando le clavaron la lanza, salió de su costado agua y sangre. Se enseña, bueno, lo dice ahí en Levítico, cuando hay que matar en Éxodo, cuando hay que matar al cordero, que tienen que sacarle toda la sangre al cordero, y esa sangre untarla en sus puertas, en sus dinteles, para que el ángel de la muerte no venga y no se lleve a alguien, no mate a alguien. Entonces eso fue ahí mismo. Yeshua sacó y derramó, ahí dice, su sangre de su costado salió, todas sus agua y sangre salían para librarnos de la muerte. Entonces, el Señor Yeshua fue sacrificado a esa hora. De hecho, lo podemos corroborar con las Escrituras. Si empezamos a entender cuando habla de la primera hora, de la segunda hora, de la hora novena, nos vamos a dar cuenta que fue a las 3 de la tarde. Y tuvieron que enterrarlo de inmediato porque se acercaba la cena de la Pascua, la cena de Pesaj, y tienen tenemos prohibido hacer alguna actividad ese día, más bien tenerlo por reposo, como dice el Señor aquí, porque en Éxodo 12 nos dice que tenemos que guardar ese día como si fuera un Shabbat, como de reposo. Entonces por eso el Señor lo tuvieron que envolver en un lino, en una túnica, digamos así, una manta virgen, que nadie la había usado alguna vez, jamás, y también ponerlo en una tumba que nadie había usado, porque era el Cordero del Señor. Y si nosotros nos damos cuenta, la sangre que el Señor derramó, que es por la que nosotros fuimos comprados, ese precio de sangre, la sangre significa la redención, el perdón. Es por eso que así como ellos untaban en los dinteles y en el umbral de la puerta la sangre, así nosotros que somos morada del Señor, por esa sangre que Yeshua derramó, hemos sido redimidos, y el ángel de la muerte no nos puede tocar como en la antigüedad. ¿Amén? ¿Qué otra cosa se olvida? De la sangre, porque la verdad es que la sangre hay tantas cosas que encierra. Lo dice cuando dicen los mandamientos que no comerás sangre. Cuando mates un animalito, le tienes que sacar y lavar la sangre. ¿Por qué? Porque su sangre es su vida. Entonces, Yeshua el Mesías derramó su sangre, su vida, por nosotros. ¿Para qué? Para que esa vida reemplazara la muerte que estaba y tenía derecho sobre nosotros. Meditemos en eso. Dios es bueno. Amén. Qué importante. Eso que no quería pasar. ¿Cuántos anhelamos de verdad que
que David esté aquí al frente, que el pastor, y no es una queja. Porque luego por ahí dicen, es una congregación donde ministra una mujer. No. Yo me someto a mi marido, él es el pastor de este lugar. Y que me dé la oportunidad, ¿verdad?, del Señor, ponga en su corazón permitirnos dar una enseñanza, el Eterno lo bendiga. Amén. Así que vamos a invitar a Cari. Cari quizás no pueda desarrollarlo todo, pero tómate unos momentitos, hagamos una oración. Le dejo a Cari la oración para no tomar más tiempo. Señor, te bendiga, amiga. Buenas tardes. A mí me gustaría, porque esto que comenta Karen y David tiene mucha relación con lo que hoy venía a terminar de compartirles. Yo les doy muchas gracias a Dios por sus vidas, porque eso que dijeron, yo ayer justamente también traía esa duda. Ustedes vinieron a revelarme, ¿no? Entonces yo le doy muchas gracias a Dios por sus vidas. Me gustaría continuar el tema el próximo domingo para darlo completo y terminarlo, pero me gustaría mencionar hoy algo. Hablaron acerca de, bueno, mucha gente dice que por qué ya no se dice el nombre de Jesús y el nombre de Jehová. Y les voy a decir algo. Yo tengo aquí la versión nazarena, de la Biblia nazarena, que es lo más exacto del hebreo al español. Y le voy a pedir que me acompañe con su Biblia al libro de Sofonías, capítulo 3. De verdad que yo lo he leído en la Reina Valera, y a mí en la Reina Valera me sorprendió, pero me dejó duda porque decía, como que hay algo aquí que no me está checando, algo falta. Y cuando lo busqué en la versión nazarena, esto no es una Biblia escrita por cualquier persona, ¿no? Ni un libro apócrifo. Es la traducción del hebreo al español, como debe de estar traducida la Biblia original. Si usted gusta buscarla, es la Biblia nazarena. En Sofonías, Antiguo y Nuevo Testamento, bien. En Sofonías, capítulo 3, versículo 9, yo le voy a pedir al hermano Daniel que me ayude a leer lo que dice la versión de su Biblia. Es Reina Valera, ¿verdad? Por favor. 3, 9. Sofonías 3, 9. Adelante. Dice así la palabra de Adonai. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Adonai, para que le sirvan de común sentimiento. Amén. Dice, en aquellos días, quédate el micrófono. Gracias. Dice, para que le sirvan de común sentimiento. Fíjense lo que dice el hebreo. Dice, porque entonces haré a los pueblos puros de lenguaje, para que todos invoquen a Yahvé por nombre y le sirvan de común acuerdo. Es decir, haya coinonía, todos estén de acuerdo, estén en un mismo sentir. ¿Qué dice el Señor? Que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos juntos en armonía. No puede haber armonía, no podemos habitar juntos si no invocamos al mismo Dios. Si no invocamos a la misma persona, que es Yahweh. No estamos diciendo que estemos invocando a Satanás, pero como lo explicó David, son nombres que se le dan a dioses ajenos. Pero en el hebreo dice, porque entonces haré a los pueblos, a todos, puros de lenguaje, para que todos invoquen a Yahvé por nombre y le sirvan de común acuerdo. Y me gustaría que vaya a otra cita, y no voy a adelantar a las citas que tenía que dar esta mañana. Amén. Es Joel 3:21. Perdón, es Joel 3:5. Discúlpame, es que yo lo tengo aquí. Un error de dedo. 3:5, yo lo voy a leer del 1 al 5. Dice, después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda persona. Estoy leyendo la versión que leí ahorita de la Biblia Nazarena. Sus hijos y sus hijas profetizarán. ¿Qué es profetizar? ¿Qué hacían los profetas? ¿Qué vimos
decía Yeshua, hagan caso a las profecías, a los profetas. ¿Por qué? Porque nada ocurre sin que antes lo sepan los profetas, porque para eso pone el Señor a los profetas, para avisarlos. El Señor te está diciendo en este momento, yo voy a hacer que tu hija, que tu hijo te profetice, que tus hijos te muevan para que vengas a congregarte, para que tomes otra vez las fiestas solemnes que son estatuto perpetuo y que sigan los mandamientos del Señor. Yo voy a tomar a tu hijo, a tu hija. Dice, sobre toda persona, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños. Yo no sé usted, pero yo desde pequeña, el Señor me ha dado, no diario, pero me ha dado uno que otro sueño, en donde, vaya, yo veo que el Señor viene. No sé si es la manera como va a venir, pero yo veo que se acerca el Señor. Y dice, sus jóvenes verán visiones. También derramaré mi espíritu hasta sobre los siervos y las siervas en aquellos días. Es decir, todos, antes de que venga el grande. Perdón, fue 2.28 y no 3.5. Fue 2.28. Yo estoy leyendo Joel 3:1. Ok, bueno, yo tengo aquí el capítulo de Joel 3. Bueno, discúlpeme, 2.28, qué raro. Gracias, porque entonces está mal aquí, pero bueno. Derramaré mi espíritu hasta sobre los siervos y las siervas en aquellos días. Siervos y siervos es, mire, el patriarca, la cabeza de familia, tenía esposa, tenía hijos y tenía siervos a su servicio. Siervos al servicio de él y ayudaba al servicio del ganado. Es decir, aún alcanzará a tus siervos. Dice, yo sí tengo el 3, no sé qué no lo tengo en su Biblia. Antes de que venga el grande y terrible día de Yahvé, pondré portentos en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Dice, el sol se volverá tinieblas y la luna sangre. Pero todo el que invoque el nombre de Yahvé escapará. ¿Qué dice? Todo el que invoque el nombre de Yahvé. ¿Quién es todo? Todo. No hay judío, no hay griego, todos parejos. Dice, porque habrá un remanente en el monte de Sión y en Jerusalén, como prometió Yahvé. Dice después, todo el que invoque a Yahvé estará entre los sobrevivientes. Dice en Mateo 24 que la venida de Yeshua, la venida del Señor, será como en los días de Noé. Mientras ellos estaban trabajando, dándose en casamiento, disfrutando de sus labores, si ellos se hubieran arrepentido y hubieran invocado el nombre del Señor, hubieran contado dentro de los sobrevivientes. Y lo mismo te está diciendo el Señor. Aunque sepas mucha Torah, aunque sepas mucha Biblia, si no vuelves a las sendas antiguas, si no vuelves a las ordenanzas del Señor, no al original, gracias, no estarás entre los sobrevivientes. ¿Por qué? Porque no le conoces. Conoces su Torah, pero no le conoces. Entonces, el Señor va a hacer que se restaure el lenguaje en el que se debe de hablar su nombre. En Sofonías 3:9, téngalo bien anotado, porque quiero que ese versículo lo anote, hasta si quiere subráyelo, para el día que le pregunten, ¿por qué ya no se puede decir Jehová Yahvé? Bueno, porque el Señor, no sé si a ti, pero a mí ya me está restaurando el lenguaje. A mí ya me lo está cambiando, porque yo tengo un común acuerdo, no con mi congregación, sino con el Señor. Y si yo tengo un común acuerdo y en mi congregación hay coinonía, entonces la presencia del Señor puede descender. Porque el día del Señor vendrá. Y dice aquí, me sorprendió lo que dice en Joel, que todo aquel que invoque será contado entre los sobrevivientes. No sé cómo diga su versión, pero todo aquel que le invoque. El próximo domingo vamos a reafirmar esta enseñanza de todo. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son todos? Porque dicen, no, nada más es para los judíos. No, es para el pueblo del Señor. ¿Tú eres pueblo del Señor? ¿Y eres injertado en la rama del olivo? Entonces, ¿qué eres? ¿Sigues siendo gentil? Ya no más. Pero si hay un remanente, el cual el Señor va a hacer volver y van a volver a ser injertados en ese olivo. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a continuar con el tema la próxima clase.
Yo bendigo la vida de David y de Karen. De verdad que Dios les bendiga. A mí me llenó mucho la enseñanza. Pareciera pequeña, pero fue muy larga en tiempo. Pero le doy muchas gracias por... Thank you.